Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Harto Podcast, donde hablamos harto de todo. Esta vez en una edición fuera de casa, pero con una edición de ciencia y una edición para aprender un poco sobre innovaciones tecnológicas, que es lo que hemos venido a hablar un poco acá con nuestro buen invitado y amigo Gerson. Cuéntanos un poco más, Julio. Sí, gracias Brian, bienvenidos y bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. En realidad, el día de hoy vamos a hablar sobre ciencias y sobre esta posible vacuna que se ha comentado en estos últimos días y para ello tengo acá el honor de invitar a un compañero que es Gerson Collave, es periodista especializado en temas de ciencias. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Julio? Hola, Brian. Hola, ¿qué tal, Gerson? Gracias por estar aquí con nosotros. Para contarle un poco a la gente, Gerson ha sido autor de una nota que ha sido muy visitada estos últimos días desde que se publicó, que, bueno, le digo el título, es La posible vacuna contra el VIH que se prueba en Perú entra a última fase de ensayos. A parecer a la gente le ha interesado mucho esto por el tema de la vacuna y por el tema de lo importante del tema del VIH, ¿no? Como sabemos acá, aparte de la pandemia, tenemos ya una epidemia viviendo hace 40 años de esta enfermedad que es el VIH que produce, ¿no? Muchas, incluso era mortal hace varios años, ¿no? Entonces, Gerson, cuéntanos, ¿cómo nació esta idea de esta nota? En realidad esta nota es un seguimiento de otra cobertura un poco que fue antes de la pandemia, de febrero, cuando nosotros nos enteramos que la fase 3 iba a comenzar en el país, de este proyecto que se llama Mosaico, que es liderado por la farmacéutica Janssen, que es parte de Johnson Johnson, que es una de las farmacéuticas que también está desarrollando una de las tantas vacunas para la COVID. Y en ese mes, en febrero, dimos cuenta, digamos, de que se iba a reclutar personas y que en este gran estudio de última fase de la vacuna, de la posible vacuna contra el VIH, se iba a incluir al Perú, ¿no? Entonces, era un poco anunciando y para que la gente se una al estudio y ahora ya damos cuenta esta semana sobre el inicio, ¿no? En realidad, en septiembre inició, digamos, la aplicación del producto de investigación. Y esa fue, en realidad, es un seguimiento de lo que habíamos hecho ya hace meses. Claro, claro. Y vayamos primero, antes de entrar un poco más en el tema de manera general, ¿qué diferencias encontramos entre el VIH y SIDA? Porque son dos términos que generalmente están muy ligados. Sí, en realidad, bueno, primero aclaro que yo soy periodista científico, no soy un experto, o sea, no soy Ujú. un microbiólogo o médico, pero sí estoy relacionado con el tema porque, digamos, he hecho el seguimiento y la diferencia es básicamente la misma que hay entre el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es el nombre científico, digamos, de el virus, del coronavirus, del tipo de coronavirus que produce la COVID-19. En el caso del VIH, que también es una enfermedad que finalmente es el virus de inmunodeficiencia humana que produce el, en su última fase de la infección se convierte en SIDA. Finalmente, las personas, lo que siempre dicen los médicos es que no fallecen por SIDA, sino por alguna enfermedad oportunista que aprovecha el hecho de que tu sistema inmunitario esté muy debilitado y cualquier enfermedad puede hacer que la persona fallezca, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Uno es el virus y el Ujú. otro es digamos, la enfermedad que produce. Claro, porque bien se habla que cuando ya uno tiene el SIDA en una fase, digamos, muy avanzada, hasta una gripe te puede matar, ¿no?
Claro, o sea, lo que pasa es que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la última fase de la infección. Ah, ok. Entonces, cuando tú eh, entras en contacto con el virus, digamos, y llegas a adquirir el virus, el VIH no se contagia, sino se transmite. eh, la última fase puede pasar muchos años, en realidad muy poca gente llega a tener algún tipo de síntoma. Es como cuando las personas llegan a tener, por ejemplo, contacto con el coronavirus y los primeros días incuba. Ese tiempo de incubación que en el coronavirus puede ser entre 5 y 14 días, ahora el CDC en Estados Unidos habla de 10 días. Ujú. Ese tiempo de incubación hasta que se produce o no se produce, digamos, la enfermedad con todo como se conoce. En el caso del VIH, para hacer una comparación un poco más, una comparación gruesa, puede llegar a ser de 10 años, ¿no? Entonces, Wow. y es por eso que la gran diferencia es que tú hoy puedes estar en contacto con un caso positivo de coronavirus, puedes contagiarte y en menos de 10 días, ya si vas a manifestar la enfermedad, se desarrolla y listo, ¿no? O sea, y lo sabes en menos de 2 semanas, pero con el VIH no. Y es por eso que se insiste siempre que las personas sexualmente activas sean eh, eh, homosexuales, bisexuales, transgénero o heterosexuales tienen que hacerse siempre las pruebas de VIH porque es el único modo de saber si tienes o no tienes, digamos, si el virus está en tu cuerpo. Claro, y esa Sí. es una prueba. Yo me la hice, yo me la he hecho el año pasado y es gratuita, me la hice en el hospital. Es un pinchocito de sangre y me la dieron ahí nada más. Es algo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, de manera seguida, ¿no? Para tener ahí controlando, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, hay un tiempo que se llama el periodo de ventana, que es el periodo entre que tú, por ejemplo, adquieres el VIH y ya lo tienes en tu cuerpo, y el periodo de ventana, que es ese periodo entre que ninguna prueba va a poder detectar. Y depende del tipo de prueba, cuánto tiempo sea. En Mm, el caso de las pruebas serológicas son 3 meses, o sea, recién estas pruebas serológicas que son de sangre, estas pruebas conocidas como rápidas, van a detectar el virus. Recién, o sea, no detecta el virus, eso claro. detecta los anticuerpos que ha producido el cuerpo Sí. en respuesta al virus. Entonces hay ese tiempo de ventana. Sí, pero debemos hablar también que pues, el VIH, el SIDA, es una enfermedad que tenemos ya más de 40 años, como lo mencionamos, que mucha gente la conoce, pero que también está muy llena de tabúes, muy llena de leyendas por ahí, e incluso hasta se puede pensar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, como bien me ha hecho recordar Julio, yo tengo un amigo mío muy cercano que se hace la prueba continuamente, o sea, cada 6 meses o anualmente se hace la prueba. O sea, es una persona sexualmente activa y simplemente se quiere hacer la prueba por un tema suyo, que él es muy preocupado por su salud, ¿no? Pero al contárselo a una persona mayor, me dijo, ¿qué? Pero entonces tal persona es promiscua. Entonces tal persona pues ve a muchas personas, tiene muchas diferentes parejas sexuales. Bueno, yo digo, o sea, no necesariamente, ¿no? A veces uno simplemente quiere cuidarse y es por eso que esta enfermedad tiene tantos tabúes, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué has podido ver al respecto? En realidad, todo el tema de la epidemia del VIH-Sida tiene una carga de estigma social muy grande, muy fuerte. Y este estigma social ha sido alimentado durante mucho tiempo, desde que comenzó la epidemia en los años 80. O sea,
El problema siempre fue que se relacionó el VIH con las personas homosexuales o transgénero, y estas personas eran ya marginalizadas, y estas personas eran vistas por el común denominador de las personas como si fueran personas altamente promiscuas, ¿no? O sea, esta idea es una idea que viene desde hace mucho. Entonces, la enfermedad, o sea, el virus y finalmente la enfermedad que produce fue relacionado con un estilo de vida promiscuo, ¿no? Claro, y eso con las Finalmente, personas homosexuales lo acrecentó todavía. claro, pero finalmente, y es por eso que al comienzo cuando se comenzó a saber los primeros casos en Estados Unidos, en California, se hablaba del cáncer, el cáncer gay o el cáncer rosa, ¿no? Porque Ujú. los primeros casos se detectaron dentro de la comunidad LGTBI+. Entonces, finalmente, como cualquier enfermedad, llegó a todos Ujú. los grupos sociales, todos los grupos de edad, y finalmente el problema de esto es que el estigma queda, o sea, el estigma Claro. queda Sí. hasta ahora. Entonces, si tú hablas con cualquier persona, esa persona va a creer que solo los que están en mayor riesgo son las personas con VIH, lo cual depende del país, depende de la edad que se tenga, pero antes se hablaba, por ejemplo, de grupos de riesgo, grupos que están en mayor riesgo. Ahora los epidemiólogos, los infectólogos, las personas que se dedican directamente al VIH en los últimos años ya no hablan de grupos de riesgo, hablan de conductas de riesgo. Esto Ujú. quita un poco el hecho de decir o estigmatizar a ciertos grupos, y se habla de que toda persona, cualquier persona, puede tener una conducta de riesgo. A mí me ha tocado cubrir, yo he ido a algunos hospitales con servicios de infectología donde se atienden personas que viven con VIH, y hay muchas mujeres mayores que finalmente han sabido que tienen VIH porque comenzaron a tener algún problema de salud, no sabían qué pasaba. Finalmente los doctores le dijeron, señora, hágase la prueba, y la señora, pero yo solamente tengo relaciones sexuales con mi esposo. Y al final el que le transmitió era su esposo, porque su Sí. esposo también, por la cantidad de carga, y acá tiene que ver mucho la desinformación, mucho el machismo, muchas cosas que Sí. estas personas, por ejemplo, tenían relaciones sexuales con otras personas sin protección, y finalmente estas personas transmitían el virus a sus esposas, y sus esposas no estaban ni enteradas, y muchas veces se enteran cuando quedan embarazadas y les hacen esa serie de exámenes, y ahí hay totalmente otro problema, ¿no? O sea, eso es un tema muy, muy, muy complejo, y en este momento ya, por eso los investigadores y en los programas de VIH y SIDA no se habla de grupos de riesgo, sino de conductas de riesgo. Claro, es una mejora. Y Claro. además porque, bueno, yo lo he visto en otros países, en Alemania, por ejemplo, tengo entendido que cuando se junta una pareja y por primera vez quieren unirse sexualmente, piden, o sea, tienen esa, digamos, madurez cívica de pedir la prueba, pedirse entre ellos la prueba de SIDA para poder comenzar a tener relaciones, cosa que yo lo veo a años, pues, luz de acá, ¿no? En el Esperemos que Perú. no. Ojalá que no, ¿no? Pero claro, justamente como lo dices, acá se atribuye a que si te haces la prueba es porque pasa algo, ¿no? O porque piensas que ha pasado algo, ¿no? Y es también es como asumir que frente a las otras personas, que tú tienes una vida sexualmente activa, y Sí, muchas veces uno se va a enfrentar al prejuicio de las otras personas que van a decir que esta persona es muy, muy promiscua, ¿no? Entonces, el estigma está mucho más sobre las mujeres que sobre los varones, y sobre los homosexuales o sobre las personas transgénero, que sobre los heterosexuales. Y si uno ve las cifras,
tal vez, obviamente que no vamos a poder ver todas las cifras, pero si uno entra a las cifras del CDC de Perú y ve, no es que hay una gran diferencia entre varones y mujeres que viven con VIH. Ahora, ese estigma, esas ideas de qué es vivir con VIH, tenemos muchas ideas de décadas atrás. O sea, hay gente que cree que si tienes VIH te vas a morir en 10 años o en 5 años y te vas a morir y es una sentencia de muerte. Y es algo que en el trabajo que nosotros hacemos siempre intentamos decir, casi siempre en los primeros párrafos, que el VIH no es una sentencia de muerte, siempre. ¿Por qué? Porque han pasado 40 años y si bien no se tiene una vacuna todavía, se tienen terapias antirretrovirales que lo que permiten es, digamos, dormir al virus en tu cuerpo, disminuirlo a un punto tan bajo que llega a ser indetectable y que no se puede replicar y que va a permitir que tu sistema inmune no se debilite y que tú puedas seguir teniendo una vida casi normal, que considerada normal, Ujú. y que tengas una expectativa de vida igual que la de las demás personas. Y puedes hacer Ah, qué bueno. puedes hacer tu vida normal como las demás personas. Entonces, digamos que ese es y yo he conocido muchas personas muy instruidas, ¿no? O sea, con magíster, con doctorado, abogados y todo, y que todavía piensan eso y que no, a veces dicen, yo no creo que hay una persona del espectáculo en el Perú que es muy conocido Ujú. y que tiene VIH hace años. Y yo he escuchado decir gente que creen que él no tiene y que solamente ha sido una estrategia de publicidad, Ujú. porque todavía no se muere. Y a Qué mí bueno. me ha chocado mucho cuando he escuchado esto, porque eso revela mucha ignorancia, mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? O sea, que digan que esa persona se ha expuesto al escrutinio público solamente por eso Por y que publicidad. ha mentido porque todavía no se muere, quiere decir que esa persona tiene el conocimiento de hace 20 años. O sea, en el país, desde el 2004, si no me equivoco, los antirretrovirales son gratuitos en el país, por ejemplo. O Ujú. sea, desde esa época más o menos se tiene ese acceso y la mortalidad ha bajado Claro, mucho en los claro. últimos 20 años. Y Gerson, ya hablando ya sobre esta posible vacuna que llega a casi 40 años, qué se diferencia, ¿no? ¿En qué consiste en realidad esta posible vacuna? Claro, lo que hacen las vacunas es, la vacuna previene que hayan nuevos casos. O sea, lo que hace es entrena a tu cuerpo, a tu sistema inmune para responder ante una eventual infección. O sea, si llegas a estar en contacto con el virus, sea cual sea, tu cuerpo va a poder responder y el virus no va a poder, digamos, desarrollarse en tu cuerpo. Digamos, esa es la idea las vacunas son preventivas. Las Ujú. vacunas no curan, no es como cuando tú ya tienes la enfermedad y que te dan una pastilla y se te pasa la enfermedad. No Así no funciona es. así. Por eso es que esta es lo que es el objetivo de esta vacuna, es evitar que hayan nuevos casos. Entonces, por un lado tienes la vacuna y por otro lado tienes los antirretrovirales. Uno es para las personas que ya viven con VIH, evitar que estas personas mueran, Ujú. y lo otro, evitar nuevos casos. Con esos dos grandes, digamos, estos dos grandes fundamentos del programa de respuesta frente al VIH, lo que se evita es que la cantidad de casos caiga a los mínimos que se esperan. Y esta vacuna funciona con un adenovirus, o sea, es un virus si no me equivoco, si mal no recuerdo, es un tipo de virus de la influenza. Y este virus lo que hace es cuando ingresa a través de la vacuna,
de la inyección a tu cuerpo, llega a las células, y las células lo que hacen es detectan una parte del VIH, ¿no? O sea, una parte del VIH que está ahí en la vacuna. Obviamente eso no va a producir ningún tipo de enfermedad ni nada, y tu cuerpo lo va a detectar como un agente externo, como un agente que, que puede ser peligroso, y reacciona. A reaccionar a esas partes específicas del virus, lo que hace tu cuerpo es crear anticuerpos. Entonces tu cuerpo ya va a tener, Son digamos, las estos defensas. soldados, va a estar preparado ante una eventual, digamos, infección real. Cuando venga el virus y esté en contacto, tú vas a tener digamos, tus anticuerpos Ujú. ya listos para, digamos, para la batalla, si lo ponemos en esos términos, ¿no? Claro. El gran detalle con el VIH es que si digamos, en una infección real, es posible que me equivoque, pero un médico Ujú. una vez me explicó, si en una infección real, lo que pasa es que cuando el VIH ingresa a tu cuerpo reacciona como 10 y el VIH es como 100. Entonces va a haber una gran diferencia. Otra cosa es que el VIH llega a ciertas partes de tu cuerpo y es como que se camufla, y por el tipo de virus que tiene, puede llegar a acoplarse a algunas partes de tu genoma. Entonces, ese es el detalle. O sea, puede ser que con las terapias de antirretrovirales llegue a ser tan bajo tu carga viral, pero va a haber lugares donde O sea, de no va todas a formas va a estar. desaparecer. Claro, por eso es que no se considera a alguien curado, O sea, porque por no eso, y también desaparece. es por eso que es bueno, una enfermedad tan difícil de erradicar. Claro, es como una enfermedad, como una enfermedad crónica, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a vivir con eso. Y es por eso que no se dice persona con VIH, o persona que tiene VIH, o sea, es una persona que vive con VIH. ¿Por qué? Porque tú aprendes a vivir con VIH, Claro, y porque Gerson, vives con... em, ¿qué significa que esta vacuna ingrese a la fase 3? Porque, o sea, según vemos en tu nota, que es la primera en el mundo en los últimos 10 años en ingresar. O sea, de todas, mira, en todo este 2020 hemos visto que los procesos en las vacunas se han hecho muy rápido, pero generalmente o antes de la pandemia eran procesos largos. ¿Qué significa este nuevo paso? O sea, que esta posible vacuna, este candidato a vacuna ingrese a la fase 3. Claro, o sea, mira, son más de 10 años, más de 12 años, perdón, en que se está desarrollando esta candidata a vacuna para el VIH. Uno de los grandes retos para los científicos, para los investigadores, por las características que tiene el virus, es muy difícil encontrar una vacuna. Además, el virus tiene una capacidad de mutar muy grande. Entonces, hay unos factores muy importantes que hacen que el desarrollo de una vacuna sea difícil. El último es el del año 2009, que llegó a tener un 30% pudo evitar el 30% de infecciones. Eso fue. Pero el 30% a nivel epidemiológico, por ejemplo, por lo que ya nos han explicado muchas veces sobre, por Ujú. ejemplo, el COVID, es poco, porque lo mínimo que se espera, por ejemplo, con las vacunas, antes de que se comenzara a saber que eran 95% de efectividad, era mínimo entre 50 y 60, que es, digamos, para que tenga algún tipo de efecto a largo plazo, ¿no? O sea, Claro. evitar que la enfermedad escale, ¿no? Claro, Pero como se el dice, 30, derrotar la enfermedad, ¿no? claro, o sea, el 30% para los investigadores era muy poco. Pero por otro lado, lo que decía ONUCIDA era el hecho de que
si haya llegado a un 30%, ya es importante porque demostraba que era posible desarrollar una vacuna. Qué bueno. Entonces, los investigadores por eso continuaron investigando, continuaron haciendo su labor y comenzaron con este proyecto, el proyecto Mosaico, y comenzaron a hacer la investigación en fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, y esto fue como la típica investigación que fue escalonada, pues no, primero, segundo, tercero, o sea, la fase preclínica termina y luego comienza la fase 1, luego la fase 2, Paso por paso. luego la fase 3. Sí. La fase 3 es la última, que es en la mayor cantidad de personas y se mide conjuntamente la eficacia y la seguridad de este probable medicamento, nuevo medicamento o Sí, intervención. justamente gracias por así decirlo al COVID, que ya sabemos más de ciencia y esto de fases de vacunas, ¿no? Sabemos que en fase 3 hay muchos voluntarios, mucha gente involucrada en probar estas nuevas vacunas. Y con respecto al VIH, sabemos que la desinformación es grande, al igual que también para el COVID, ¿no? Pero siendo esta desinformación tan grande en países como el nuestro, el Perú, ¿tú crees que haya problemas para conseguir los suficientes voluntarios para, digamos, continuar con los experimentos? En realidad, por lo que nos dijo el investigador peruano es uno de los que está a cargo en los 5 centros, ellos esperaban llegar a 900 y han llegado, han superado la meta. Y ahora Ah, tienen qué una bueno. nueva meta de llegar a 1440. Para el próximo año va a continuar el reclutamiento, lo que decía que ha sido muy exitoso el reclutamiento de voluntarios. Y eso también se debe al hecho de que las personas, o sea, hay personas que no creen en las vacunas, pero hay muchas personas en el Que país sí. que sí creen. Hay muchas Sí. personas que saben, muchas personas mayores que saben que en el país había mucha gente que moría por muchas cosas o sea, por muchas enfermedades que eran prevenibles por vacunas y que morían porque, o que terminaban mal, por ejemplo, personas con polio que tenían algunas discapacidades a largo plazo durante toda su vida porque no había acceso a vacunas. Entonces, hay muchas personas que han visto la diferencia entre cómo se vivía antes y cómo se vivía ahora, luego de tener uno de los esquemas más completos de vacunación en la región. Son 27, si no me equivoco, 27 vacunas a las que se accede gratuitamente. Sí, y justamente solo para cerrar esta idea, ¿no? De esta parte, en el Perú sabemos que tenemos una cultura de la vacunación, digamos, buena, ¿no? Por la cantidad de vacunas, casi todo el mundo estamos vacunados, ¿no? Pero con el tema de la vacuna del VIH, no, disculpa, se me acaba de ir la pregunta, pero para cerrar, ¿por qué crees que ha sido elegido un país como el Perú para este ensayo, ¿no? De Mosaico, del proyecto Mosaico? Por ejemplo, una de las cosas de las que hemos hablado muchas veces con investigadores que han comenzado a probar, por ejemplo, las vacunas de Sinopharm, de la farmacéutica china, o de Johnson Johnson, o de AstraZeneca para el COVID, es la misma racionalidad. Lo que se necesita es que el virus o la enfermedad esté circulando en el lugar. ¿Por qué? Porque cuando se prueba este medicamento que se cree que puede ser efectivo, lo que necesitan los investigadores es que ponga a prueba esta vacuna. O sea, a esa persona que se le ha dado esta vacuna experimental en el mundo real, ¿se ha infectado? Y si se ha infectado o no. Eso es lo que van a hacer los investigadores, lo que miden ellos. Dice, no se infectó, no, o sí se infectó, o qué cantidad de personas se ha infectado. Lo que necesitan es que esté circulando el virus. Y uno de los grandes, digamos, lo que ha pasado en el Perú es que tenemos el virus
circulando, ¿no? El momento que comenzó las pruebas, por ejemplo, de Sinopharm, éramos uno de los países con mayor tasa de infectados por millón. Entonces, ellos decían, es más probable que nuestros candidatos o las personas que reciban la vacuna lleguen a estar en contacto o están en situaciones de riesgo que lo prueben en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? O sea, si lo Claro. prueban en Nueva Zelanda, no va a haber modo de probar, digamos, la Eficacia. eficacia de esta vacuna. A Es menos un que, triste mérito, ¿no? claro, en realidad o sea, eso ha pasado en todo, en muchos países, ¿no? Pero otro factor es que además del hecho de que el virus esté circulando y que se pueda poner a prueba, digamos, la vacuna, eh, hay experiencia en ensayos clínicos en el país. Hay investigadores que trabajan en vacunas, desarrollo de vacunas desde hace décadas. En el país se prueba desde hace mucho tiempo. Hay experiencia, los investigadores tienen experiencia. Entonces, ese también es otro factor, ¿no? Y el otro factor es que tantas facilidades se le ha dado en el proceso de aceptación de la vacuna, o sea, en los procedimientos. Eso también es otro factor. Entonces, es una serie de factores Ujú. que se tiene, ¿no? Sí, y eso ya más o menos para ir cerrando, ¿no? O sea, según veíamos en tu nota que se espera que los resultados preliminares lleguen todavía en 2023. O sea, todavía queda un buen tiempo, ¿no? Para esperar si es que esta posible vacuna podría ser eficaz. Claro, lo que nos dijeron es que se espera que en 2023 se tengan resultados de la fase 3 de todos los países que participan, que son 8, y con los cuales se pueda llegar a tomar algún tipo de decisión, es decir, de ponerlo a consideración de las entidades reguladoras como FDA e EMA para que analicen los Ujú. datos y puedan decir lo aprobamos o no lo aprobamos. En este caso, tal vez se pueda tomar un poco más de tiempo porque a diferencia de COVID, se tienen los antirretrovirales con los cuales se puede ir respondiendo al VIH, pero en ese momento, digamos, las autoridades competentes van a evaluar, van a decir si se va a aprobar y luego de que si se aprueba o no, si se llega a aprobar, digamos que no sirve nada tener una vacuna si la gente no se lo va a poner, ¿no? O sea, Claro. lo Sí, primero Gerson. que tiene que salir de la gente ¿sabes que yo tengo 18 años o yo tengo una Ujú. vida sexualmente activa? Voy y me pongo la vacuna, o sea, sí, confiar, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en el país la gente moría o terminaba con discapacidades severas de toda su vida por la polio, y ahora ya no se ve personas que tengan, o sea, ya no se ven niños que tengan polio. O sea, ya Claro. no hay eso. O sea, hay muchas enfermedades que en el país se presentan muy, muy, muy poco, y ese es un gran problema en este momento. La cobertura de vacunas ha disminuido mucho en el país. Y es por eso, o sea, el gran ejemplo es lo que pasó con la difteria. Pero esto no escaló. ¿Por qué? Porque la mayoría, o sea, había gente que no estaba vacunada, Ujú. pero habían otras que sí. Y eso funcionó. Cuando ya lo explicaron los epidemiólogos, eso funciona como una barrera. Eso Claro, un funciona como cerco. una muralla para que la enfermedad no avance, ¿no? No siga Entonces, escalando. claro, y esa es la gran diferencia entre de que una enfermedad se presente y se tenga una vacuna, y una enfermedad se presente y no se tenga una vacuna o no se tenga un tratamiento, ¿no? Esa es, digamos, la gran diferencia, y es por eso que los esfuerzos de los investigadores sobre el COVID está ahora enfocado en la vacuna, ¿no? Porque se sabe que es quizá la intervención en salud más importante. O sea, eso es lo que se sabe, o sea, eso se conoce. Sí, sí, Gerson. Bueno, te agradecemos, ¿no? El derroche de información que nos has dado, porque de todas formas siempre hay una especie de desinformación en Claro, claro general. que sí.
Claro que sí, Julio, que justo sabemos, hemos entendido a través también de esta entrevista que la desinformación es uno de los más grandes aliados, digamos, de estas epidemias, de estas pandemias. Entonces, a estar informado, gente, recordemos que el VIH, el SIDA, es una enfermedad que mata a 800 peruanos, como bien lo dijo anualmente, como bien lo dijo Gerson en su nota. Entonces, a cuidarse y a no temerle a las vacunas. Gracias, Gerson, por estar con nosotros. Gracias a los que se quedaron hasta este minuto y a cuidarse. Listo, Brian. Bueno, solo para recordar que pueden dejar su like, pueden comentar, pueden compartirlo entre sus conocidos y no se olviden que esto es Harto Podcast, el podcast donde hablamos harto de todo. Y buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Chao. Síganos en nuestras redes. Un abrazo a todos. Gracias, Gerson. Chao. Chao.